Continuamos en Primer Plano. Estamos conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y ahora aspirante a la nominación presidencial por el Partido Morado, por la nominación senatorial del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso va, no, se daña luego y mira. que soy profeta, agarre la profecía, pero vamos a esperar todavía. Yo espero que el 16, con esa calidad de candidatos y de precandidatos presidenciales que tenemos, vamos a tener para que midan después. Porque ahora nos están midiendo en base a los 6 candidatos que tenemos. Que esperen el 16 y después hablamos. Y después hablamos. ¿Entiendes? Para que nos midan de igual a igual, porque sí. El presidente es un candidato, en otro partido de oposición ya tienen candidatos. Nosotros tenemos un partidazo, nos falta el candidato. Hay otros que tienen un partidito y un gran candidato. Y un gran candidato. ¿Entiendes? Sí. Y otros que tienen el poder y bueno, y un gobierno que es cuestionable. Mire, cuando nos fuimos a la pausa, yo le decía que una de las funciones de los legisladores es representar. Pero cuando llegan, una gran mayoría hacen lo que dice un refrán popular. Se van con el santo y la limosna. ¿Qué usted piensa de eso cuando la gente que asume el poder se aleja, se distancia, primero de su militancia, de su compañero, y después ni decir de la población? Bueno, yo pienso que un legislador... Y con usted eso no va porque usted fue ministro y tenía el mismo swing de humildad, pero la pregunta es obligatoria. A veces hasta superior al papel de un legislador, sí. Lo ocupa un ministro. Sí, así es superior. Y allí yo siempre decía y me criticaban porque los muebles que recibí estaban bastante feitos. Lo dejé igual, no sé si el actual ministro ha cambiado aquello, pero no era mi preocupación. En el Congreso tampoco lo será. Es decir, para mí, ejercer un papel de representación es ser vocero, hacer abogacía de los intereses sociales diversos, de los menos pudientes que no tienen un doliente, que lleve a la agenda pública sus problemas. Y ese es uno de los papeles principales en un ambiente democrático y de desigualdades como pasa en este país y en toda Latinoamérica. Ese papel de abogacía, de garantizar a los sectores, tener en el Congreso representantes que pongan en la agenda pública sus temas, es fundamental. Pero no solamente de los más pobres, también el sector empresarial necesita en los congresos representantes que entiendan la dinámica de desarrollo nacional y el papel que juega el empresariado el rol que juega en ese afán de desarrollo nacional. De manera que esa conjunción de intereses, cual que sea, los representantes tienen que asumirlo. No es lo de ellos. Se elige para pensar y poner el oído en la gente, no en los intereses personales. Y lo puedo decir, desde el ministerio pasaba lo mismo. Y quizás manejando más fondo, con unos papeles diferentes, pero siempre puesto en servir, en llevar productos de calidad lo mejor posible. Porque a veces usted quiere hacer muchas cosas, pero no tiene el dinero para eso. Entonces, un legislador en este sentido tiene que pensar y habría que ver cuánto cuesta la representación. Hay un cuestionamiento, por ejemplo, del barrilito en la opinión pública, en la sociedad. El Congreso tiene que sentarse a pensar por qué se está cuestionando eso. ¿Cuáles son los entregables que está dejando a la sociedad que se siente insatisfecha con tantos beneficios? Y la estimación, porque si los beneficios son grandes, pues lógicamente a usted no le importa pagar a un gobernador del Banco Central que le garantice lo que este señor ha garantizado. Eso está bien pago. Y yo soy de los que cree que ese tipo de cosas debe ser generalizado en la administración pública. Usted no puede sacar un técnico que le cuesta al país tantos esfuerzos y recursos por razones políticas. Y eso es lo que se ve a diario en la política dominicana. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo tenía en el ministerio un PRMista encubierto para otros, pero yo lo sabía, pero tampoco, porque
¿Cuál es el tema con todo esto? Que uno, al final de cuentas, lo que la sociedad valora es la calidad de los servicios que se prestan. No importa el color de quién está, el técnico que está colaborando para lograr una meta. Así es. Lograda la meta, es el gobierno, es el ministro, son los viceministros, es el ministerio y es la sociedad los que se benefician. Y yo creo que por ahí es que hay que ver las cosas. Un legislador tiene que también tener esa valoración. Y entraron un componente que aquí, como decía al principio, ha estado ausente: auditar. Aquí se aprueba un presupuesto. Y el Congreso, que tiene la obligación de vigilar el cumplimiento por parte del Ejecutivo de ese presupuesto que se ha aprobado, no lo hace. No monitorea, no sigue. Solo mire que el Congreso mareó y dio vuelta y vuelta para la citación del ministro de Hacienda y se negaron, lo rechazaron, para que fuera a explicar cómo se estaba invirtiendo el dinero. Porque la política aquí tiene un papel distorsionante de los roles congresuales. Y eso tiene que ser corregido. Hay que acostumbrarse a una cultura de llamar a rendir cuenta a un ministro, a un director, ante el Congreso Nacional. Y eso no es que se esté cuestionando o no, porque si una política pública, sea en el componente de financiamiento, sea en el componente de ejecución, o sea en la insatisfacción ciudadana o la denuncia pública de lo mal que van las cosas, ¿y por qué el Congreso Nacional no tiene el derecho de auditar y saber qué es lo que está pasando para que el Ejecutivo, porque al fin y al cabo el Congreso ayudaría al Ejecutivo a ser más efectivo, más eficaz en su ejercicio de gobierno? Mire, hablando de rendir cuentas, muchos de ustedes en su partido lo están llamando a rendir cuentas. Estos expedientes de corrupción que ha iniciado el Ministerio Público, otros que vienen por ahí, ¿no afecta esas aspiraciones, tanto suyas como de otros compañeros en el PLD, de cara al electorado y estos procesos que están abiertos y hay que rendir cuentas en los tribunales? Rendir cuenta está en las leyes. Ahora bien, cuando usted ejerce una función, está obligado a rendir cuenta y a que se revisen sus cuentas. Esa revisión tiene que establecer responsabilidades, que habitualmente están los ejecutivos. Y yo creo que nadie puede negarse a eso por ley. Por tanto, aquellas personas que cometieron algún delito o un desliz, como usted le quiera llamar, sencillamente tienen que presentarse ante la justicia a rendir cuenta y ante la opinión pública. Lo que nosotros reclamamos es el debido proceso, la presunción de inocencia, y no que usted lo metan en una parrilla mediática, sancionado en la opinión pública, destruida su moral, y después investigar y después ir a un tribunal a que determine si usted es culpable o no. ¿Quién le va a devolver a Andrés Bautista la honra afectada durante ese proceso que estuvo sometido? Y estoy hablando de un oponente nuestro, que fue presidente del PRM. ¿Quién? Y fue descargado por un tribunal. Y se hizo investigación. Entonces, yo pienso que aquí hay un principio fundamental de justicia en el que la honra pública de la gente tiene que ser respetada. Y eso se hace mediante procesos técnicos, que eso está bien establecido en todas partes del mundo. Cuando eso se desrica, se va por el barranco y empieza a meterse en la parrilla, se convierte en un elemento político que busca afectar el nombre, la marca partidaria por uno o dos que han cometido un desfalco o una infracción, y entonces afectar el sistema de partido. Sancione a quien cometió el hecho, que rinda cuenta, y si en un tribunal, en un juicio oral público y contradictorio se demuestra su culpabilidad, que se le ponga la sanción debida. Pero no que a la hora que vengan, ya yo estoy sancionando la opinión pública. Ella está condenado. Ya la familia fue afectada. Claro. Ya los amigos y todo el entramado social de esa familia quedó afectada. Y después te descargan.
como pasó con Andrés Bautista. Yo creo que eso no puede pasar en un sistema democrático, un sistema de justicia bien estructurado y que funciona como debe ser. Por eso siempre se habla debido proceso, para no afectar honras y además, indebidamente. Y además que eso le quita legitimidad al proceso, la lucha contra la corrupción. Cuando se le da ese matiz político, Totalmente. cuando se construyen expedientes inacabados, solamente para destruir honras o reputaciones, evidentemente que la lucha contra la corrupción queda coja. Exactamente. Y eso trae entonces desconfianza, descreimiento en la población, que no cree en eso. Y se genera un proceso, y óigame, que no estoy hablando de sistema de impunidad, ni lo apoyo ni cosa parecida. Aquí hay que sancionar a quien infrinja la ley. Ahora bien, preservar esos derechos, dice el sistema jurídico, que la libertad está por encima de la prisión de un ciudadano, hasta tanto se ha pasado por un juicio y una sanción. Pero aquí es lo contrario. Eso es fundamental. Sí. Aquí es lo contrario. Mira, doctor, antes que se nos acabe el tiempo, ¿cómo está el tema del COVID? Porque la gente ya nadie anda con mascarilla. Yo estoy entre el grupo de locos que ando con una mascarilla, yo voy a los sitios públicos. Digo, pero aquí no hay nadie. El COVID se fue. ¿Y cómo está manejando el sistema esta situación? No, el COVID no se ha ido. La declaración de pandemia la hace la OMS, la hizo. Y ella dará cuándo se acabó el COVID. Aquí todos los días estamos viendo boletines que nos están reportando 200, 300 casos, pero con 200 muestras. Si me hacen 8,000 como ellos lo hacían, vamos a tener 1,000. De manera que tenemos circulación comunitaria del COVID. ¿Cuál es la diferencia que hay con los estados iniciales? Que tenemos una parte de la población ya vacunada y otra que tiene inmunidad natural que le dio el COVID. No una gran cantidad que le dio 2 veces. De manera que hemos logrado la inmunidad, aquella famosa de rebaño, por una combinación de la inmunidad natural por haber padecido la enfermedad más la vacuna. Y lo que estamos viendo en aquellos que repiten son afecciones leves, parecidas a una gripe, un resfriado, que pasan sin mayores complicaciones, a excepción, y por eso ustedes ven en los datos, en UCI e intubación, una tasa baja. Sí, muy baja. Son los crónicos. Eso, las edades, la obesidad mórbida, cánceres, hipertensión, diabetes. Ahí es que está el peligro. Pero el COVID está ahí. Tenemos circulación comunitaria del virus y eso entonces, va... si se hace más pruebas, salen, yo pensaba que nomás se reportaban esos 200, pasan como nada. No, pero fíjese que el número de... ¿Cuántas pruebas está haciendo el Estado? Si 2,000 y pico de pruebas. En su tiempo, Cuando yo salí todavía estaban reinstalándose y buscando y no había insumos, ni siquiera equipo. Nosotros hacíamos 3,000, 4,000 pruebas. Y este gobierno aumentó el número de pruebas porque al seguir y producirse las inversiones, por ejemplo, Referencia hizo una gran inversión en mejorar su capacidad y Amadita y el Laboratorio Nacional que se introdujeron nuevas tecnologías, nuevos equipos. Se aumentó de 8, 10, 12,000, 15,000 pruebas. Pero si usted quiere que le dé poco caso, hágase 2,000, pero si hace 10,000, le va a subir el número diario. Mira, doctor, debemos preocuparnos por la viruela del mono. Están aumentando los casos, creo que ya tenemos circulación 18. Comunitaria. Hay casos ya registrados de contagios locales. Eso no se llama circulación comunitaria. No. Todavía estamos en casos esporádicos, bolsones, que son 18 casos en total. Que se están distribuyendo. En Estados Unidos es uno de los lugares que tenemos muchos casos, pero es también uno de los países con los que tenemos un flujo migratorio y de circulación de poblaciones sumamente alto y comercial. Por tanto, tenemos que tomar medidas en ese sentido. Yo creo que hay que aumentar la comunicación sobre la viruela. Y cómo se contagia, porque la gente está... Exactamente, mucha orientación en ese sentido. Y aunque los primeros casos han sido de contagios por
extranjeros o personas que han venido del extranjero. Sí. Y esos casos cuando son contactos ya de personas locales que tenemos. Bueno, cuando surge un caso, y ahí es que está el trabajo epidemiológico, de contactos se investigan y ese círculo es puesto en vigilancia o aislamiento. Ese es el sistema de vigilancia epidemiológica. Exactamente igual. Entonces se hace ese proceso de vigilancia, aislamiento de los contactos primarios. Y con eso se va controlando la expansión. Ya hay disponibles vacunas. Yo pienso que el gobierno debe pensar en tener, aunque sea un pequeño, que no se desboquen como pasó con el COVID, doctor, en comprar muchas vacunas, pero tener unas cuantas aquí. Yo tenía una pregunta, yo le dije fuera del aire, yo le tiré foto a alguien, algo, que fue que lo vi, no sé si es verdad o no, y como las redes vuelven loco a uno, que dicen que hay un plan de pasar los medicamentos de alto costo a las ARS. Si quiere hacemos un programa aparte de eso, porque si eso es así, y usted trabaja en salud pública, usted sabe que le hay que buscar un medicamento de 200,000. Eso significa condenar a la muerte, es una opinión personal. Ya ni pregunta ahí. Mire, leí eso por ahí y me asusté, lo estaba buscando para ponérselo en el tema. Yo también me sorprendo, porque ese no es el papel de las ARS. Es más, las ARS tienen algunos papeles, como es por ejemplo la prevención, donde ellos retienen los fondos para prevención y disponen de ellos. Pero la ley 4201 define quién es el rector que dirige y orienta la prevención de salud, que es el ministerio. Entonces esto de irse a entregar a las ARS el medicamento de alto costo, yo creo que eso es un despropósito. Bueno, poner una guillotina, poner una guillotina al cuello. Él que sabe, usted sabe que un medicamento de 200,000 pesos, 300,000 todos los meses. Lo que pasa es que con alto costo está pasando algo y parece que ni se sabe, vamos a quitarle la compra. Ahora que le van a quitar también los medicamentos y dárselo a ARS, usted no se da cuenta que en la orientación de la política de este programa como que quieren, no saben qué hacer con el programa. Y además, la gente estaba agradecida con ese programa. Además, y la labor que se ha hecho social con ese programa es extraordinaria. Es innegable. Además hay unos buitres ahí empresariales que todo lo que huele a dinero y a negocio lo andan humeando. Si usted pone el queso en manos de ratón, el destino está claro. Llega a buen destino. El destino está claro. Está claro. Sí, claro. Está claro. Pero la función del Estado, de defensoría del interés social, usted nunca puede pretender de ese credo de que lo privado es lo santo y virtuoso y lo público es lo malo y contaminado. No, hagamos el trabajo con buena gestión, buena planificación, monitoreo, vigilancia, control. Se puede hacer el trabajo. Esa es la experiencia de la que yo puedo hablar. Doctor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Para mí es un placer, pero inviten a uno con más frecuencia, porque hace mucho que el primo se va a encargar de eso, no se preocupe. Señores, gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Primer Plano, edición fin de semana.